Bien, les saludo en esta mañana, en esta hora, y dando siempre gracias al Señor por sus cuidados, sus bendiciones, por lo que de Él recibimos y sin duda también conectándonos con todos nuestros hermanos que domingo a domingo, a esta hora, al mediodía, se conectan para poder ser parte también de las reflexiones o temas que he estado compartiendo durante cada domingo. Y bueno, los que de una u otra manera también se suman y que están en conexión a lo que logramos compartir desde este lugar. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Justamente ayer una hermana me llamaba para decirme que todos los domingos o los días miércoles también, ella es de otra ciudad, de otra iglesia también, y me decía que ahí estaban también siendo parte de lo que hacemos como iglesia. Bueno, todo lo que hacemos sea, ¿no es cierto?, para honrar, glorificar a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Así que reciban de parte nuestra, como ASIM o Alianza Cristiana y Misionera Angol, a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga donde quiera que estén y en el tiempo que también puedan escuchar esta palabra de Dios. Saludar también a quienes en esta semana han cumplido años. Hoy día también hay una querida hermana, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia, está cumpliendo años. Bueno, que el Señor le bendiga también en ese nuevo año de vida que está cumpliendo. Los niños también están celebrando el Día del Niño. Bueno, son cosas que creo que en nuestro tiempo no celebraban, pero eso no quita, ¿no es cierto?, que no lo hagamos con ellos en este tiempo y hacerle un cariño, ¿verdad?, algo que pueda también motivarlos y de una u otra manera hacerlos sentir lo que son niños. He estado compartiendo estos temas relacionados con el tiempo final, el tiempo o el clímax de los tiempos, ¿no es cierto?, o el principio de los clímax de los tiempos que creemos firmemente estamos viviendo. Hoy quiero añadir a lo que compartía la semana pasada acerca de las señales que se estarán dando tanto fuera de la iglesia, dentro de la iglesia misma, y que nos compromete a nosotros también como creyentes, como cristianos, a poder orar en esta dirección, porque son tiempos también de mucha confusión, y es bueno decirlo, no porque nos adueñemos de la verdad. Yo creo que eso ojalá, digamos, no esté en nuestro pensamiento, ni esté en el pensamiento de ninguno, pero estamos hablando de tiempos que no son normales, tiempos donde de una u otra manera también nosotros rechazamos todo tipo de prácticas, conductas o enseñanzas poco sabias, poco asertivas con respecto a lo que la Biblia nos enseña realmente. Y quiero hablar en esta hora, en esta mañana, de tiempos engañosos para la iglesia, sin duda. Y eso es lo que quiero centrarme. Y quiero leer nuevamente 1 Timoteo 4:1, donde dice que el Espíritu dice claramente, se refiere al Espíritu Santo, dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La semana pasada hablé de esta expresión que usa la Escritura aquí en 1 Timoteo 4:1, donde habla acerca de los postreros tiempos, y lo dije también que si bien Pablo lo usó para un tiempo cercano al suyo, sin embargo es una expresión dada por Dios que se usa de manera indistinta. Me refiero a diferentes tiempos. Se puede usar esta expresión postreros tiempos.
pero en el fondo, si nosotros miramos bien los textos y miramos bien el contexto también, donde menciona la palabra posteros tiempos, en el fondo y en una comprensión seria de la Escritura, creo que se está y podemos nosotros hoy día adoptarla a nuestro tiempo, ya sea como el principio del clímax de los tiempos que estamos viviendo, los posteriores tiempos. Estos tiempos donde hemos visto y somos testigos y somos parte de señales que de una u otra manera hacen que los púlpitos hoy día se abran para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, de lo que ya para nosotros sin duda son tiempos finales, son tiempos escatológicos. Creo firmemente que estamos en el clímax o en el principio del clímax de los tiempos finales, eso lo creo, y no solamente lo creo yo desde este lugar, sino que son los temas, las predicaciones, las enseñanzas y las conjeturas también espirituales que muchos predicadores están hoy día usando los púlpitos para advertir a la iglesia, para enseñar a la iglesia, para preparar a la iglesia para lo que se viene. Comenzando hoy día, en esta mañana, y hablando acerca de tiempos engañosos o tiempos peligrosos para la iglesia, en 2 de Timoteo 4, 3 al 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nuestros tiempos se han hecho tiempos peligrosos en cuanto a la fe y lo que nosotros creemos y lo que hemos sido enseñados por mucho tiempo. Dice acá que no tolerarán la sana doctrina, sufrirán la sana doctrina, y eso significa que buscarán doctrinas o enseñanzas más atractivas a sus aspiraciones, y creo firmemente que lo van a encontrar. Hoy por hoy hay iglesias, hay grupos para los diferentes gustos. Cada uno, en el buen sentido de la palabra, busca donde se siente más cómodo. Pero estoy hablando de enseñanzas o grupos donde no se está enseñando y ni practicando la sana doctrina. Por lo tanto, todos estos grupos e iglesias donde se están formando, entre comillas, grupos de creyentes, no todos practican ni enseñan ni creen tampoco en la enseñanza buena, sana de la palabra de Dios. Hay iglesias que se rigen más por códigos internos denominacionales que por la misma palabra de Dios, por eso lo estoy diciendo. Hay interpretaciones con respecto al Espíritu Santo u otros temas también doctrinales de la Escritura que donde más vale lo que las denominaciones dicen o las denominaciones creen interpretar de las Escrituras que lo que la misma Biblia está diciendo. Por lo tanto, son tiempos de cuidados. Y este comezón de oír que dice la palabra del Señor hará que los cristianos nominales y no salvos, y hablo de los cristianos nominales, los que de una u otra manera tienen una opción nominal, pero no tienen un compromiso con Dios. Y cristianos no salvos, estoy hablando de los que de una u otra manera también tienen una cercanía con la iglesia, y la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, pero no tienen evidencias de conversiones en sus vidas. Y en estos, justamente, como no tienen fundamentos claros, profundos
son los que más van a sufrir acerca de estas nuevas enseñanzas o enseñanzas de predicadores atractivos, con enseñanzas atractivas, iglesias también atractivas, y te llevarán muchas veces a escuchar solamente de cosas buenas, de bendiciones, de riquezas, de prosperidad económica, pero no te llevarán a una preparación seria de tu vida con Cristo. Tampoco te hablarán de santificación. No te hablarán de las verdades con respecto al pecado y lo que nosotros debemos renunciar como creyentes en nuestra nueva vida, en nuestra vida con Cristo, en esta conversión de vida con respecto a nuestras conductas, las que debemos vivir y practicar, las que la Biblia dice y las que están fuera de las verdades escriturales. Predicadores que venden sensaciones. ¿A quiénes le venden sensaciones? A los sensacionalistas. Los que solo buscan experiencias espirituales para sus propios deleites carnales. Muchos de estos movimientos juntan cantidades de gente, y eso es verdad. Están llenos de gentes, multitudes de gentes que van a oír y van a ver prácticamente un espectáculo espiritual, entre comillas, de lo que pareciera ser el Evangelio de Cristo, pero la verdad es que en el fondo es solamente una fachada de iglesia cristiana, y en el fondo son verdaderos espectáculos también que de una u otra manera atraen a la gente para cumplir y sacar también provecho de la gente hacia sus propósitos carnales y personales. Conozco grupos de iglesia, y esto lo vi hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, donde se visten los que lideran, seguramente el pastor o líderes, se visten como médicos y se preparan para verdaderas cirugías dentro de un culto congregacional, porque es el día de las cirugías, es el día para las sanidades físicas. La verdad es que no sé cómo hemos llegado a eso. La verdad no lo entiendo, no logro comprenderlo. ¿Cómo hemos podido llegar a ese tipo de enseñanzas y prácticas dentro de la iglesia? No lo sé, porque no lo encuentro en ninguna parte de la Biblia que así sea. Otros también, por de una u otra manera afanarse dentro de las experiencias espirituales, y especialmente en algunas doctrinas que enseña la Escritura, realizan o llevan a la gente a vanas repeticiones a hablar en lenguas espirituales. Cuando hablo de lenguas espirituales, estoy hablando de lenguas no legibles, no entendibles. Se supone que son lenguas del Espíritu, y les enseñan o guían a sus congregaciones a vanas repeticiones de otras lenguas no entendibles, para que ellos puedan también hacerse parte de una iglesia que hable lenguas, como si eso realmente fuera un referente o una evidencia de espiritualidad profunda con Dios. Pero lo que están haciendo es trastocar la Escritura, maltratar la Escritura de forma aberrante, porque la Biblia no dice eso. Tampoco sé cómo han llegado a eso, pero lo puedo deducir de una falta de conocimiento, una falta de enseñanza en la palabra de Dios. Y por otro lado, hay otros también, por mencionar algunos, que creen tener en sus manos horquetas que recorren los cultos, y donde a través de eso también en un acto espiritual saca los demonios que se introducen en los cultos, tienen esa función, son como verdaderos guardianes del templo, lo hacen así,
lo grafican también de manera explícita y enseñan o hacen ver de que eso está pasando, cuando en realidad, si uno mira, no sabemos tampoco cómo han llegado a ese tipo de enseñanzas o prácticas, y así otras muchas cosas más que se hacen dentro de las iglesias en nombre de Dios y a título como si fuera algo que realmente Dios les estuviera revelando en la Escritura. Y la verdad, hermanos, es que no sé, en lo personal, no sé cómo se puede llegar a eso, porque ni siquiera por sentido común logro entenderlo. La secta hindú Kundalini o de Kundalini, muy ligada a la nueva era, que es la que muchos han llamado la religión del anticristo, mucho antes de cualquier movimiento carismático evangélico que nosotros creemos son del Espíritu Santo, han venido practicando, me refiero a este movimiento de Kundalini, han venido practicando movimientos corporales, espirituales, éxtasis de la risa y otras manifestaciones más de gente extasiada y en trance, que hoy por hoy lo vemos dentro de servicios y cultos. Es cosa de que usted entre nomás a internet y comience ahí a, no sé, indagar y a investigar, y se va a dar cuenta de que muchas de estas cosas que esta secta hindú Kundalini comenzara con estas prácticas hoy día de una forma muy literal, muy evidente, yo diría de forma igual se están practicando dentro de las iglesias evangélicas. Entonces, la verdad es que no sé cómo podemos llevar a la iglesia a este tipo de prácticas cuando en realidad no lo vemos tampoco en la palabra de Dios, ni siquiera en los momentos más profundos espirituales que están mencionados en la palabra, en el libro de los Hechos especialmente, no lo vemos, no lo encontramos. No lo vemos de la manera que hoy día se está practicando. Y esto se está haciendo y se está manifestando mayormente y especialmente en estos nuevos ministerios apostólicos, donde no hay una línea doctrinal, donde no hay tampoco una línea que regule estos grupos, ya sea grandes o pequeños, y donde el que está delante va a enseñar lo que siente, lo que se le ocurre, lo que quiere decir. Por lo tanto, no estamos hablando prácticamente de iglesias evangélicas, de buena doctrina, de sana doctrina, sino prácticamente estamos hablando de sectas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El concepto que usa la escritura allí en probad es, y se usaba también para calificar un metal. Y lo que la Biblia está diciendo en este caso es, y lo usa para definir la pureza de la verdad que estamos oyendo, o si las sensaciones espirituales que estamos viendo, experimentando, son de Dios. Creo que es bueno preguntarse si lo que estamos viviendo, lo que se me está enseñando o lo que estoy viendo yo a mi alrededor dentro de la iglesia donde yo me congrego, es realmente de Dios, si tiene algún sentido espiritual bíblico, o estoy en un grupo carismático donde lo que se practica es prácticamente espiritismo y no algo espiritual del Espíritu Santo. No nos olvidemos que Satanás es un ser poderoso, y no es que esté realzando el poder de Satanás. La Biblia lo enseña de esta manera, que es un ser poderoso. Por lo mismo, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, está bajo el diablo Satanás. La soberanía del diablo predomina en el mundo en el cual nosotros vivimos.
Por lo tanto, Satanás sí es un ser poderoso, gobierna este mundo espiritual de los espíritus y puede traer y sembrar también confusiones aún dentro de la iglesia misma. Puede hacerlo. La antigua Babilonia en los últimos tiempos ha tenido también un reavivamiento en sus prácticas ocultistas y esotéricas. Y se han tomado los medios de comunicación. Y me refiero a los medios de comunicación comunes como la televisión, el internet o la radiodifusión, medios de comunicación donde usted seguramente si enciende o va a algún programa secular va a encontrar este tipo de personas practicando y ejerciendo todas estas prácticas esotéricas, ocultistas. Por lo tanto, sí se han tomado los medios de comunicación, la televisión abierta especialmente está lleno de personajes que están ahí para definir el presente y para definir también el futuro, cuando en realidad no tienen poder para definir el futuro, porque ni siquiera el diablo puede hacerlo, solamente Dios, que es el que sabe todas las cosas. Dios, que tiene todo conocimiento, es el único que puede predecir el futuro y ya lo ha hecho y lo vemos nosotros en la Escritura, especialmente en el libro de Apocalipsis, pero Satanás no tiene ese poder. Por lo tanto, toda esta gente que está allí es gente que está jugando y está también relacionándose con espíritus demoníacos o espíritus inmundos para poder llevar a la gente un convencimiento de algo que no es así, que no es verdad. Ellos no pueden ver el futuro, pueden ser asertivos porque Satanás también y sus demonios les pueden entregar información información que pueden ser asertiva, pero no pueden ver el futuro, menos los demonios ni menos este tipo de personas. Por lo tanto, eso es lo que de una u otra manera está llenando la televisión o los medios de comunicación hoy día, y por eso hablo de un reavivamiento de estas prácticas ocultistas, esotéricas, que vienen desde los tiempos de la antigua Babilonia y aún quizás en tiempos más anteriores, si hablamos de los egipcios y todo eso. Incluso en los colegios, quiero decirle, y esto es una advertencia también, hay programas inofensivos para poder dominar o ayudar a dominar las emociones, y de una otra manera se está insertando dentro de los colegios tempranamente como enseñanzas inofensivas e inocentes, pero la verdad es que se le está enseñando o induciendo a estas prácticas diabólicas, demoníacas, que aparentemente sí son ofensivas, pero en el fondo se está trabajando con espíritus inmundos. Incluso como programas también de trabajos bajo la fachada del relajamiento, y ahí tenemos el yoga y la meditación trascendental para poder dominar el estrés. Y eso se está haciendo, se está adoptando y se está introduciendo y se está normalizando también dentro de las prácticas que hoy día empresas y lugares públicos están haciendo y practicando para ayudar a sus trabajadores a tener una mente más clara y un espíritu más quieto, más reposado, pero en el fondo eso es diabólico. Las cartas predictivas, la adivinación, las consultas a los espíritus, el horóscopo que predice las acciones del día, la astrología, que los científicos la han llamado la falsa ciencia, son prácticas en donde los creyentes, si escuche bien, los creyentes no están ajenos. Es más, muchos cristianos, muchos creyentes son practicantes activos de estas ciencias ocultas y demoníacas. La doctrina de la nueva era que controla todos estos pensamientos y filosofías de experiencias espirituales humanistas
son la plataforma perfecta para la entrada y dar lugar al anticristo. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que la Biblia está diciendo es que en la multiplicación de pensamientos religiosos y de falsas enseñanzas espirituales y prácticas también falsas que se están haciendo dentro de las iglesias, pensamientos liberales y un descrédito a la palabra de Dios que hoy día se está gestando en todas partes, en las nuevas doctrinas y las nuevas teologías, la fe verdadera será fundamental para mantenerse y sostenerse en la verdad de Dios. Lo que este texto dice que el mundo entero e incluso la iglesia misma serán afectados por la falta de amor. Y este texto usa el griego ágape, que se identifica con el amor de Dios para decir que este amor se irá enfriando o sufrirá enfriamiento. El mundo se levantará contra las leyes establecidas por Dios. ¿Y sabe usted qué es lo que estamos viendo? Es lo que de una u otra manera estamos experimentando en todas partes. Esto ya viene hace muchos años desde Europa y de algunas organizaciones mundiales, y se ha estado proliferando por el mundo y está sin duda diseminándose por todas partes, y en todos lados hoy día se están levantando leyes donde se está sacando a Dios como un punto central de fe y de creencia en medio de nuestra sociedad, en medio de la gente común, que por tiempo se le ha enseñado que hay un Dios verdadero que existe, que es personal, y un Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados, y donde en un acto de fe podemos ser salvos, que es lo que nosotros creemos. Por eso predicamos el Evangelio. Hoy día se está sacando para poder de una u otra manera ocultar esta verdad y que la gente crea lo que quiera creer, pero menos, ojalá menos, crea en Dios. Por lo tanto, estamos en un tiempo complejo, sí, es un tiempo difícil, un tiempo donde se irá enfriando el amor. Y usa la expresión ágape porque es el amor que identifica al amor de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de ágape, podríamos decir que estamos hablando del amor de Dios. Y el mundo está creando todo esto para ir desviándose a otras formas de sentir y no tener que adoptar la fe hacia el Dios vivo y verdadero. Y la iglesia, por otro lado, descuidará su relación íntima y de compromiso santo con Dios al punto de un enfriamiento en esta relación. Y yo creo que de una u otra manera lo vemos dentro de nuestras iglesias. Hay una buena parte de la iglesia que está comprometida con el Señor, está comprometida con la fe, está comprometida con la palabra, está comprometida con Dios. Pero también hay una parte que no tiene ese compromiso y que está viviendo el Evangelio como vivir cualquier religión. Y lo están adoptando de esa manera y lo están también practicando de esa manera. Por lo tanto, no podemos decir que están ardiendo de amor por Dios. El que está enamorado de Dios, el que siente ese amor profundo del Señor en su corazón, lo va a demostrar en todos los aspectos, así y de tal manera cuando nosotros amamos a nuestras mujeres o esposas o hijos, ¿verdad? De la misma manera que lo sentimos humanamente, de una manera espiritual y profundamente sentimos este amor por Dios. Y hacemos todo para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, en nuestro medio, sea honrado.
Pero hay muchos que no lo hacen, sino que simplemente tienen una relación religiosa con respecto a Dios y a su compromiso con Dios. La nueva era es la misma que enseña que estamos en el comienzo de la era de Acuario. ¿Cuál es esta era de Acuario? Este es el signo del aire que dicen, es el signo del internet o tiene característica como el tiempo del internet o de las redes sociales, la terminación de las fronteras, no hay límites fronterizos, un periodo de paz, un periodo de armonía mundial, la unión de las iglesias bajo el ecumenismo, que es la unión de religiones, es la era de la nueva conciencia. Y eso es interesante cuando uno lee con respecto a la nueva era de la nueva conciencia, porque en esta nueva conciencia también está lo que de una u otra manera se está haciendo o se está imponiendo dentro de los países para poder ir normalizando cosas que nos suenan aberrantes, como por ejemplo la pedofilia. Hoy día se está proliferando por el mundo la aceptación de bajar las edades de conciencia con respecto a las decisiones de tipo sexual desde edades como por ejemplo la nuestra aquí en Chile, que es de mayores de 14 años, que ya pueden hacer conciencia de sus actos y de sus decisiones sin tampoco escapar justamente de la ley, porque son menores de edad. Pero en actos de estos depredadores de los niños, muchos han querido bajar estas tasas de edad a 12 años o en otros países de Europa, como leí hace un tiempo atrás, hasta los 9 años, como queriendo decir que niños de 9 años o de 12 años pueden decidir maduramente sus opciones sexuales, relacionándose incluso sentimentalmente con adultos. Y cuando hablo adulto, hablo de la mayoría de edad, que en todas partes del mundo generalmente son de los 18 años para arriba, sin límites prácticamente. Entonces, los pedófilos que vienen y son hombres poderosos, son hombres que están en los medios de comunicación, son hombres influyentes. Aquí hay políticos también que vienen de otras partes, de otras organizaciones, de otros continentes que influyen y están influyendo para que vayamos adoptando normalmente estas prácticas. Por eso, esta sigla ESI, que mencioné hace algunos domingos atrás, con respecto a la educación sexual integral, que se adoptó hace algún tiempo en España, en Argentina, me parece que en Canadá, y seguramente hay una agenda también para eso, así como hubo una agenda para el tema de la homosexualidad y otras ideologías también que se han ido imponiendo. Creo que la ESI es también parte de esta agenda y hoy día se está hablando de esos conceptos y términos para poder imponerlos tempranamente a los niños y enseñarles acerca de su cuerpo, a los preescolares, a cómo tocar sus cuerpos, que ellos puedan tocar sus cuerpos, enseñarles acerca de la masturbación, de que puedan ir sexualizando sus mentes cuando en realidad son niños ingenuos, inocentes, que sienten sensaciones, obviamente, porque son seres vivos, porque están sintiendo, se están desarrollando, pero yo no puedo interpretar una sensación física como lo hacen ellos, interpretarlo maduramente o diríamos en el sentido profundo de las expresiones para decir que él está sintiendo algo sexual que tiene que liberar, como es la masturbación, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de cosas, de idiomas, meterle cosas a los niños, educarlos en estas ideologías, en estas formas de pensamiento, prácticamente para que tempranamente sean
o se vayan adoptando y adaptando a un tiempo donde ya la perversión sexual ya no será una perversión, sino que será algo normal. Leía por ahí un artículo de muchos poderosos en el mundo que están creando clínicas para abortivas, especialmente para abortar. Porque si hay una sexualidad temprana, lo más probable es que también haya una diseminación de embarazos, prácticamente como una pandemia de embarazos en adolescentes que no querrán tener esos hijos y practicarán también los abortos. Y ahí están creando estas empresas, estos poderosos están creando sus clínicas abortivas. Estamos prácticamente, hermanos, frente a una serie de pensamientos donde quieren imponerse en la enseñanza de los colegios y tempranamente los niños para irlos, preparando para una sociedad sexual, una sociedad permisiva en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, estamos frente a algo realmente diabólico. Y eso tiene que ver con la nueva conciencia. Esta nueva era y esta nueva conciencia también buscan influir sobre el hombre que se den cuenta de sus poderes sobrenaturales. Por eso sutilmente se han introducido al lenguaje común la energía, las buenas vibras, lo que significa que fuera del hombre mismo no hay ningún único Dios y que el hombre es capaz de emitir de su propia esencia energías sobrenaturales que pueden servir para sanar a una persona, solucionar un problema o influir vibras positivas con resultados exitosos. Por eso usted ya hace mucho tiempo, y yo lo he visto también, que en situaciones complejas y difíciles, muchos hacen ruedas de manos, tomados las manos, y poder adoptar este tipo de conceptos, de pensamientos positivos, para tener resultados también positivos. Y eso habla de que se le está dando una capacidad sobrenatural al hombre, reemplazando a Dios como una solución, sino que el hombre tomar esa posición sobrenatural y autosuficiente para conseguir resultados buenos y positivos a temas de conflicto o de necesidades profundas. Esto me hace acordar de lo que le dijo Satanás a Eva en el huerto, allí en Génesis 3:5, donde dice, seréis como Dios. En otras palabras, le estaba diciendo, seréis autosuficientes y sobrenaturales sin esa dependencia que ustedes tienen con Dios. Eso le gustó a la mujer. El fin y propósito, hermanos, de la nueva era es ir sacando a Dios de nuestra fe, apartando a Dios de nuestras creencias, apartando a Dios de nuestra dependencia y conocimiento que tenemos en el Dios vivo. Leí hace tiempo atrás que en algunos países de Europa, y quizás otros muchos más que no estaban ahí dentro de ese listado, hay mucha población en el mundo que conocieron el Evangelio, nació también y se diseminó el Evangelio tempranamente cuando los reformistas quisieron hacer prevalecer la palabra de Dios en el tiempo, y el gran reformista también, Martín Lutero, lo hizo ahí en Alemania. Bueno, hoy día muchos de esos países de Europa no hay conocimiento de Dios. Ni siquiera saben lo que se celebra en Navidad. Eso lo leí hace un tiempo atrás. Ellos no saben de eso. No saben del nacimiento de Jesús. Y han sacado también la cruz de Cristo dentro de las
del conocimiento o de las enseñanzas que se nos han dado a nosotros por mucho tiempo, que es lo que nosotros celebramos y lo que llamamos la Semana Santa. Por lo tanto, esta es una obra que se viene haciendo de hace mucho tiempo atrás, a nuestros tiempos. Y la verdad es que ha ido teniendo eco en la gente y en la sociedad. Y es un plan del anticristo, es un plan de la nueva era, es todo un programa para esta entrada triunfal de este anticristo, de este hombre que de una u otra manera tiene poderes sobrenaturales que Dios le ha permitido y que en algún minuto de la historia bíblica, de la historia escatológica de los últimos tiempos y lo que nosotros llamamos la tribulación y gran tribulación, va a aparecer allí como la gran solución a los problemas del mundo, que lo estamos viendo hoy día como el principio del clímax de los tiempos. Termino con esto y quiero decirles, hermanos, finalmente estemos atentos a los tiempos y a las manifestaciones del Espíritu, porque son tiempos de confusión, son tiempos de distorsión de las verdades de Dios. Que el Espíritu Santo nos pueda dar discernimiento y sabiduría para no salirnos de la verdad. Cuando Oseas en el capítulo 4, versículos 1, 2 y 6 dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por lo tanto, se hizo común el perjurar, o sea, jurar falsamente, mentir, el matar, el hurtar, el adulterar. Dice, prevalecen, suceden homicidio tras homicidios. Por tanto, fueron destruidos. O sea, hay una consecuencia a esto. Fueron destruidos porque dejaron de lado el conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, y escuche bien esto, sacar la palabra de Dios de tu práctica de vida solo harás que te rodees de oscuridad, confusión y pecado. No hay otra consecuencia de esto. La única consecuencia que puede resultar de todo esto, de esta oscuridad, es destrucción. Tal y cual como dice el libro de Oseas, fueron destruidos. Y no hay otro resultado ni resultante a sacar de nuestra vida, de nuestra mente o conocimiento, de nuestros hogares, los que tenemos la palabra de Dios, es la destrucción. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios, que es preciosa llama de luz espiritual, especialmente para nuestros tiempos, no dejes que se apague en tu vida ni en tu hogar. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias y te bendigo en esta hora, sabiendo, Señor, que sí estamos viviendo como iglesia tiempos peligrosos, tiempos de confusión, pero tenemos tu palabra como nuestra gran guía espiritual. Tenemos tu palabra, Señor, como ese conocimiento sano que viene de ti para la bendición de nuestras vidas personales. Gracias te damos, te bendecimos y bendigo a cada uno de mis hermanos. Lo hago en el nombre de Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles. En un ratito más también vamos a tener a los niños y en la semana todos los programas que impartimos, ¿verdad? Incluso los jóvenes el día sábado a las 6 de la tarde. Entonces ahí estaremos compartiendo también palabra de Dios y alabanzas también al Señor. Que el Señor les bendiga.